Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran placer cada 7 días de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se transmite por FM 104.5, Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, Radio Integración de Federal en el 90.5 y por Cadena 6 de Ramírez en el 95.1. A propósito de Ramírez, hoy vamos a hablar todo el programa de lo que sucedió en la Expo La Ganadera de Ramírez, así que los oyentes de Cadena 6 van a poder conocer todo lo que pasó ahí en el establecimiento El Pilar donde se realizó la muestra. También nos pueden escuchar en cualquier momento a través de 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por supuesto a través de nuestro portal de noticias agropecuarias códigocampo.com.ar. Lo dicho, el sábado pasado se realizó en Ramírez, en el establecimiento El Pilar, que está ahí cerquita de la ciudad de Ramírez, en el camino que une Ramírez con Aranguren, ahí a 3-4 kilómetros del casco céntrico de Ramírez está el establecimiento El Pilar, donde se realizó la primera Expo La Ganadera, una muestra que realmente nos sorprendió porque fue mucha gente, fue muy convocante. Un campo muy bueno, muy lindo, con muchas actividades, con muchos stands, con la presencia de empresas prácticamente de distinto tenor, empresas semilleras, por supuesto, empresas de drones. Realmente fue una experiencia muy interesante que fue acompañada por los productores, por el público, por los socios de la ganadera, y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer numerosas notas, varias notas, que vamos a ir compartiendo en los próximos programas. Pero hoy vamos a compartir con ustedes la nota que le hiciéramos en primer lugar al gerente de la cooperativa La Ganadera de General Ramírez, Fabricio Orsich, que nos habló de la muestra propiamente dicha, pero que también nos comentó este proyecto muy interesante que ha tomado como desafío a la cooperativa ramirense ahí en el establecimiento El Pilar. Ustedes saben que la ganadería está en un momento muy bueno, un momento que hace muchísimos años que no se vivía, con grandes expectativas, con posibilidades de crecer, con buenos precios, lo que abre para el productor ganadero un abanico de posibilidades de cara al futuro muy interesante. En este marco está este proyecto de la cooperativa La Ganadera, que adquirió este establecimiento El Pilar ahí cerquita de Ramírez, y Fabricio Orsich nos va a dar detalles de este desafío que han tomado los socios de la cooperativa La Ganadera. También hablamos, porque estuvo presente en la Expo, con Lucas Mañano, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, que estuvo en Ramírez, estuvo hablando con la gente de los socios, con los productores de la zona. Y con él hablamos no solamente de la Expo, sino también de distintas cuestiones que están vinculadas a este momento que vive el sector agropecuario argentino, el cooperativismo agropecuario entre ellos, en este nuevo modelo económico que se instauró tras la asunción del presidente Javier Milei. Y la tercera nota que vamos a compartir, que hiciéramos en Ramírez el último sábado, es con el doctor Eduardo Novelli, que es técnico del INTA Paraná,
porque en el marco de la agenda de charlas, de disertaciones, de la agenda de la muestra, hubo una dedicada a la erosión hídrica en Entre Ríos. Ustedes saben que la erosión hídrica es la principal limitante natural de la producción en nuestra provincia. Es un tema donde Entre Ríos fue vanguardia, donde se trabajó muchísimo desde hace muchos años. Después la situación entró ahí como en una meseta, pero en estos últimos años el tema está recobrando mucha fuerza, hay muchas novedades y por eso le vamos a consultar al doctor Leonardo Novelli una nueva mirada que hay sobre la erosión hídrica, para controlar la erosión hídrica, una mirada diríamos más amplia, mucho más amplia. Novelli dio una charla allí con el doctor Jorge Gosdenovich, que es el director regional del INTA en Entre Ríos, y realmente me sorprendió porque en la carpa donde se realizaron las disertaciones, cuando fue el turno de la erosión hídrica, realmente estaba absolutamente completa, algo que no es demasiado común porque a veces en las exposiciones, cuando se suceden las charlas, la primera y la segunda están bien, ya después el público se empieza como a desgranar, pero aquí no, acá fue una charla a carpa completa, por tanto vamos a compartir con ustedes la nota que le hiciéramos al doctor Novelli. Ahora vamos a escuchar un poquito de música y después sí empezamos a desandar nuestro camino, nuestro programa de hoy, con la primera nota a Fabricio Orsich. Donde quiera que vaya la mala suerte se arriba. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. Ay, hola. ¿Para qué decir que sí si el sol dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando estar chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Chacarera se me hace que estoy de fiesta, es como un rayito en una noche de tormenta. A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida, soy como el cascuy que anda esperando por la vida. Soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo café. Muchas noches yo he pasado buscando estar chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Ay, nos fuimos. Gracias. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo decíamos al inicio del programa, estuvimos en Ramírez, en el establecimiento El Pilar, para cubrir los aspectos salientes de esta primera expo La Ganadera organizada por la cooperativa ramirense. Primero, la primera nota que vamos a compartir con ustedes es al dueño de casa, a uno de los dueños de casa, el gerente de la cooperativa La Ganadera, Fabricio Orsich, a quien primero le pedíamos una impresión de esta primera muestra y después con él hablamos muchísimo, sobre todo de este proyecto que tiene la cooperativa La Ganadera para todos sus asociados en el establecimiento El Pilar. Ahí lo escuchamos a
Fabricio Orsic. Estamos muy satisfechos, ya bajando un poquito esa ansiedad y la adrenalina de la previa. Estamos muy a gusto con el acompañamiento de los productores. Sabemos también que hoy, a pesar de la suspensión, es un día laborable a pleno para nuestros productores que están todos en la trilla del maíz y eso también les complicó la presencia, pero la verdad que la presencia y la anuencia de productores está más que satisfecho para las expectativas que teníamos y disfrutando de un hermoso día de campo, porque sinceramente el tiempo también nos está jugando una buena pasada y disfrutando y ahora compartiendo y haciendo de esto algo familiar, ¿no? Con todos nuestros productores asociados, así que para nosotros es un placer y estamos más que agradecidos. Fabricio, más allá de la muestra en sí, la cooperativa de la ganadera es una cooperativa recontra conocida en la provincia, fuera de la provincia, y estamos en un establecimiento que no es tan conocido, que es una nueva apuesta de la cooperativa, que de alguna manera habla de que la cooperativa está pensando en el largo plazo, en el negocio ganadero de largo plazo. Me gustaría que me contaras, me reseñaras cómo surgió esta idea de comprar este establecimiento, con qué objetivos, porque yo insisto, supongo que están viendo que este buen momento de la ganadería vino para quedarse un tiempito largo por lo menos y que hay que trabajar para aprovecharlo. Bueno, mira, en primer momento cuando surgió la idea fue ya la cooperativa venía pensando cómo poder hacer para contrarrestar el embate de los grandes pools y las grandes concentraciones en cuanto a las tierras de nuestra región. Y la verdad que cuando nos ofrecen, como tantos otros negocios que le ofrecen a la cooperativa permanentemente, esta oportunidad de hacernos cargo de este establecimiento, nosotros lo vimos como la posibilidad propicia para llevar adelante un asociativismo más arraigado con los productores, porque la cooperativa de por sí es un asociativismo como figura, pero en definitiva quisimos arraigar ese concepto, volver a nuestros orígenes y poner todo el desarrollo patrimonial de la cooperativa en función de los productores. Entonces, cuando se nos presentó la oportunidad como para comprar este establecimiento que era una sociedad anónima, dijimos, es la oportunidad para arrancar esto que veníamos hablando de años antes y ponerlo a disposición de cada uno de nuestros asociados para que se puedan capitalizar. El primer paso fue decir, vamos a lograr que los pequeños y medianos productores tengan el acceso a tierras y se puedan capitalizar. Con el patrimonio de la cooperativa, con un financiamiento a 5 años, sin ningún tipo de garantía y que el productor pueda venir y hacerse de una fracción de campo, que no importa dónde esté trabajando ese productor. Lo importante es que se capitalice. ¿Para qué? Para que en el día de mañana un productor de una zona de la influencia de Asencam pueda decir, bueno, vendo el pedacito, las acciones del campo El Pilar para comprarme un pedacito de tierra cuando me salga en mi zona de influencia. Y gracias al acompañamiento de la cooperativa en el rol de financiar a 5 años que hoy no existe para poder hacerse de una tierra, de una hectárea de campo. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto fue la explotación productiva, como bien decía, y empezar a trabajar también en este concepto del asociativismo, buscando hacerlo en conjunto con el productor. Entonces, la cooperativa hoy está poniendo a lanzar el plan de desarrollo productivo en ganadería, como bien decía, en lo que es recría pastoril a campo, como también puede ser alguna fracción en siembra compartidas con los productores. Aquel productor que hoy no tiene ganadería en el campo, que no tiene la infraestructura, que no tiene el personal, que es solamente agrícola, pueda poner una pata en ganadería, y para que no tenga que hacer un desarrollo en su propio establecimiento con los costos que hoy implica, la cooperativa le brinda la posibilidad de poder hacerlo en conjunto en este predio. Entonces ese también es el concepto. Y como bien vos decías, nosotros, ganaderos por excelencia, vemos en la ganadería de acá a los próximos 5 o 10 años una oportunidad de potencial de crecimiento fenomenal y máxime con las aperturas que se están dando hoy día. Entonces creemos que hay mucho por desarrollar en ganadería. El productor se ha tecnificado mucho en la agricultura, tiene las mejores herramientas, los mejores ingenieros, es muy eficiente, y en ganadería siempre ha quedado un poco relegada. Y lo que nosotros decimos en nuestro suelo, en nuestras regiones, que somos una zona semi-marginal, si trabajamos bien la ganadería y la hacemos con las herramientas que hoy existen, con la tecnología que hoy está aplicada a la ganadería, tenemos un desarrollo fenomenal. Y la cooperativa tiene que estar al lado de los productores acompañándolo en ese desarrollo. Y ese es un poco el objetivo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los socios de la ganadera para
acceder al negocio? Digamos, ¿hay un plazo para adquirir acciones, etcétera? No, plazo no, sí, stock. Stock. Entonces, nosotros hoy día Son estamos 740 hectáreas. 740 hectáreas, ya llevamos más del 60% colocado y bueno, invitamos a aquellos productores que todavía tengan intenciones que se acerquen a consultar cómo son las condiciones y la verdad que para nosotros sería un placer que se cumpla el objetivo que a priori teníamos de que este campo no sea de la ganadera, sea de los productores. Y nosotros la ganadera sí trabajarlo, porque ese es el fin de trabajarlo para hacer trabajo en conjunto también con esos asociados. El trabajo en sí, la recría de novillo, por ejemplo, ¿la hace la ganadera y paga un arrendamiento al productor? Claro, a ver, como es una sociedad anónima, que vos, el productor puede comprar acciones, la cooperativa arrienda el campo y paga un arrendamiento anual al dueño de campo, que serían los productores que están haciendo la inversión. Y luego la cooperativa pone en marcha el desarrollo productivo que va a ser a partir de junio de este año y en este caso, como te decía, con la recría pastoril bovina. Y esa recría pastoril bovina que la cooperativa va a desarrollar en este lote, también lo vamos a invitar a aquellos productores que tengan algún recurso de dinero disponible a que inviertan en ese negocio para luego hacer compartida la renta y el o sea, desarrollo. que no es simplemente, el productor no solamente va a ganar por el arriendo de sus hectáreas, sino también por el negocio. Claro, exactamente, es así. Y también aquel productor que no pudo comprar una fracción de campo mediante las acciones, también va a poder participar después del negocio productivo, porque son dos cosas distintas. Entonces le estamos abriendo el abanico a todos aquellos productores que quieran participar de ese desarrollo. Cuando esté el stock agotado, ¿cuándo se empieza a full a trabajar, digamos? ¿Enseguida, inmediatamente hay que hacer algún ajuste? No, digo, en este proyecto de recría. Sí, no, independientemente del stock agotado, nosotros ya tenemos y estamos trabajando y de hecho los campos están sembrados para que en junio nosotros lanzamos el proyecto de recría pastoril a campo. Entonces va a ser independiente de que si tenemos colocado todo el stock o no. La cooperativa ya lo tiene definido, tomó la decisión, se están sembrando los lotes para ya arrancar con el proyecto. 30 de junio. Sí, en junio. Vamos a ver cuándo lo ameriten las condiciones climáticas como para poder traer los animales y ya lanzarlo. No sé si se puede contestar esta pregunta. ¿Cuánto vale una hectárea en este campo? Sí, a ver, nosotros ya lo tenemos público. Hoy son $7.200 finales, ya con todos los gastos incluidos. No hay gasto de escritura, no hay gasto de ningún otro tipo de gasto. Son $7.000 que el productor tiene que desembolsar para poder hacerse una hectárea de campo, ya con todos los gastos incluidos. ¿Y no hay techo para el número de hectáreas? Sí, tenemos un techo a priori hasta el 31 de mayo de un máximo de 30 hectáreas. Y luego el 31 de mayo el remanente lo abrimos a libre disponibilidad. Bien para pequeño productor, digamos. Sí, claramente, porque el productor puede comprar desde 1,5 hectáreas de mínima hasta 30 hectáreas de máxima. Entonces, de acuerdo a la capacidad de cada productor, es la posibilidad que tienen de hacerse de hectárea de campo. Cuando se reabra la venta, digamos, en el caso de que no esté agotado el stock, ¿también hay un techo? No, porque ya directamente vamos a abrir. Puede ser que un productor que ya haya comprado 30 hectáreas le interese comprar algunas hectáreas más. A ver, acá hay un tema que nosotros les decimos a los productores. En primer lugar, como bien dijiste, queríamos que sea abarcativo a todas las instancias. Hoy no es fácil conseguir 3 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas de campo. No siempre se consiguen. Segundo, no tener la línea de financiamiento para poder llevarlo adelante. Entonces nosotros le estamos dando posibilidad a todos los productores, al pequeño, al mediano, al grande, a todo lo que quieran intervenir. Pusimos un plazo de 1 año para que los asociados con esos topes puedan hacerse de las fracciones. Si llegado el año, que es el 31 de mayo, no llegamos a cumplirlo, podemos abrir a aquel que ya invirtió y quiera comprar algo más, lo pueda hacer. Y de esa manera nosotros la idea nuestra no es que la cooperativa sea dueña del campo. Pusimos el patrimonio para que los dueños sean los productores asociados y ese es el concepto. Así que, y la cooperativa le paga un arriendo, también estipulado que la cooperativa todos los años tendrá que pagarle ese arriendo y el productor tiene asegurada la renta. 10 hectáreas de soja. 10 quintales de soja por año, sí, ese es el arrendamiento que hoy se está pagando. Creemos que es un muy buen valor para lo que es el valor propiamente de la hectárea de campo. Que además el productor tiene la posibilidad, como cualquier
productor que compra una hectárea de campo de la revalorización de ese campo, porque no es que el productor cuando decida vender va a vender a 7.200, va a vender al valor de campo del momento que quiera decir, mira, me salió un lote en otra zona de influencia, quiero vender acá y para comprar allá, ni un problema. Se le hace la cotización pertinente llegado el momento y nosotros somos convencidos que el campo todavía tiene mucho para crecer. Y en esa hipótesis, ¿el productor que quiere vender se le tiene que vender a otro socio? La idea es que sean siempre asociados a la cooperativa. Sí, por ahora asociados a la cooperativa, ese es el objetivo. Fabricio Orsich, gerente de la cooperativa La Ganadera, hablándonos de la jornada que se vivió en el Pilar el sábado pasado, un día realmente brillante, hermoso, y también contándonos en detalle este proyecto muy ambicioso, muy interesante, que ha puesto en marcha La Ganadera con la adquisición del establecimiento El Pilar, ahí en la zona de Ramírez. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. ¿Tu obra social o prepaga te niegan una prestación? ¿Sabías que podés hacer valer tus derechos a través de un amparo de salud? Si te rechazan o demoran prestaciones por discapacidad, medicamentos, internaciones o cirugías, la doctora Georgina Campos puede asesorarte y acompañarte en cada paso. Consultas al 343-504-4567. Atención personalizada y compromiso desde hace 20 años. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Cuando
Salita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la savia cafayateña y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera, y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Y seguimos en Código Campo. Ahora vamos a compartir una nota que le hiciéramos al presidente de Corinagro. Corinagro es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Lucas Mañano, que estuvo en la primera edición de la Expo La Ganadera. Charló con productores, charló con los directivos, con los socios de la cooperativa ramirense, y ahí en un momentito tuvo la gran amabilidad de atendernos, de atender nuestra requisitoria, y le hicimos una nota junto a nuestro querido colega y amigo Darío Verón. Así que vamos a compartir con ustedes esta nota a Lucas Mañana. Primero, preguntándole obviamente por sus impresiones de esta primera Expo La Ganadera. Buenos días, la verdad que es un gusto estar nuevamente por la zona. No solo, digamos, el gusto personal, sino también creo que es un compromiso institucional de estar a la par de los productores y acompañando lo que hacen nuestras cooperativas. Y sin lugar a duda, como vos mencionabas, bastante impresionado por la puesta en escena de la muestra y toda la dinámica que eso hace, digamos, las veces de mostrar creo que un poco de lo mucho que hace la cooperativa para los productores, y es también una manera de abrir la puerta para generar nuevos negocios, para estar a la par del productor, para brindar tecnología. Bueno, sin lugar a duda que es muy importante. Le deseamos todo el éxito en esta primera muestra y bueno, que sea la primera de muchas más. Lucas, días atrás se llevó a cabo la primera de las jornadas que tiene que ver con el convenio en Mercosur-Unión Europea. ¿Cuál es tu análisis de esa situación? A ver, creo que hay algo para destacar. Paulatinamente en Argentina creo que hay poderes que van tomando dimensión de la importancia de los temas que trata, y me refiero puntualmente al legislativo, en donde después de más de 2 décadas de negociaciones se logra obtener este convenio que es sumamente importante, y bueno, que nos alegra mucho que el Congreso rápidamente lo haya tratado y estemos dentro de los primeros países dentro del Mercosur en aprobar esto. Es sumamente importante. Esperemos que se continúe con todas las leyes que refieran al campo, porque nos va a abrir seguramente muchas puertas, no solo a lo mejor con caso de Unión Europea, sino que seguramente otros países se fijarán en la región, porque la Unión Europea firmó un acuerdo con nosotros, con la región, con el Mercosur puntualmente. Entonces, siendo parte del Mercosur es sumamente importante porque se abre un canal de mejor comercialización, pero al mismo tiempo seguramente se van a abrir muchas otras puertas, y lamentablemente en Argentina, si nosotros no entendemos que necesitamos tener la mayor cantidad de mercados abiertos, creo que no estamos entendiendo nada, porque somos 47 millones y la Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas, así que creo que es una cuestión lógica y coherente tener toda la mayor cantidad de mercados abiertos posibles. Lucas, ya estamos transitando el tercer año de mandato de la actual administración del presidente Milei. Han pasado 2 años muy duros, muy difíciles, con muchos cambios. En este contexto, ¿cómo se adecuó el productor cooperativista, cómo se adecuaron las cooperativas a este nuevo modelo?
Bueno, a ver, yo creo que todavía falta un tiempo para terminar ese reacomodamiento. Si bien hasta el día de hoy lo vemos, el reacomodamiento de precios relativos creo que no ha terminado. Recién a lo mejor lo estamos viendo ahora, que creo que hay una especie de calma cambiaria que ojalá termine siendo una estabilidad. No digo del tipo de cambio, sino sí una estabilidad en materia cambiaria en la Argentina, creo que es sumamente necesario. Y al mismo tiempo, bueno, hay muchas otras cosas que también se tienen que ir readecuando porque estábamos acostumbrados a manejar volúmenes diferentes y ahora con esta apertura de Estados Unidos, Argentina, Unión Europea, Mercosur y estamos muy cerca de volver a tener Japón abierto para la carne, así que creo que falta bastante para que se termine de reacomodar todo. Esperemos que lo más duro ya haya pasado, esperemos que de aquí para adelante, sobre todo para toda la producción agropecuaria, tenemos que pedir siempre, bueno, lo básico es que acompañe el tiempo y que paulatinamente se sigan dando medidas. Creo que de aquí en adelante lo que tenemos para ir viendo, creo que son medidas de la misma manera, como lo menciono, en estos 3 años el campo ha recibido muchas buenas noticias en baja de retenciones y en diferentes cuestiones, en liberación de mercados, en entender que tenemos que exportar, tema carne, tema granos, tema avícola, tema porcino, bueno, hay muchísimo más por hacer, así que esperemos que lo más duro ya haya pasado, esperemos que ahora venga el desafío de tener que empezar a invertir para mejorar la producción y para poder atender mejor todos los mercados que se puedan estar abriendo, teniendo en cuenta la manera en la que respondió el productor, porque no es una cuestión menor y eso creo que hay que resaltarlo y felicitarlo a todos los productores, porque con las pocas señales no las pocas, sino con todas las señales que se fueron dando, el productor respondió con una cosecha de trigo récord. Creo que la misma situación va a acontecer con la soja y seguramente con el maíz. A lo mejor puede haber algún tipo de recorte por el tema climático, pero va a ser de un alto volumen y vamos a estar en un consolidado importante para los números que viene manejando la Argentina, así que esperemos que estos sean los primeros números importantes y por delante venga mucho mejor cosecha, que es sumamente importante eso. Recién hablabas de la calma cambiaria. ¿No está muy barato el dólar para el campo? No, el dólar es un precio más, creo que de la economía. Eso es relativo. A lo sumo puede ser que haya momentos en donde se pierda competitividad, pero bueno, lo cierto es que hoy el mercado del dólar está sumamente ofertado. Sobre fin del año pasado, luego de las elecciones, hay muchas empresas que colocaron obligaciones negociables, muchas provincias que han colocado también bonos, boletas, obligaciones afuera y hoy se están liquidando y eso seguramente vaya a empalmar con la cosecha gruesa, así que creo que la calma cambiaria ha llegado, creo, por lo menos por un periodo importante, llegó para quedarse y creo que ahí se dirimirá en el mercado si la oscilación necesaria para no perder competitividad. Creo que eso puede llegar a funcionar, esperemos a ver cómo se va desarrollando en el tiempo. Pero de la misma manera, a ver, si bien se han recortado un poco, también hay que tener en cuenta que en pesos muchos los precios no han modificado, por ende también se han aumentado en dólares los precios de algunas cosas que producimos. Entonces, todo es relativo, hay que ver, esto es muy, muy reciente, hay que ver cómo se desarrolla hacia adelante. Lucas, vos hablaste del mercado avícola. Justo al momento de que se estaban abriendo o se retomaban mercados como el chino, como europeo, un brote de influenza aviar. ¿Cuánto tiempo va a durar este brote? Porque se habla de que va a ser bastante controlado y se habla de 28 días incluso. A ver, no soy un especialista en el tema, pero creo que la Argentina en eso tenemos algo que es sumamente importante, que tenemos que cuidarlo entre todos, que se llama SENASA. Creo que tenemos que entre todos fortalecerlo y me parece que la cadena avícola tiene el suficiente expertise de hace muchos años y la experiencia necesaria para poder manejar
la situación como corresponde. Seguramente, lamentablemente en esas ocasiones hay cosas que hay que hacer que no son tan lindas para algunos productores, pero bueno, creo que si uno actúa rápido y con celeridad, seguramente será transitorio el inconveniente. Claro, yo me refería a que precisamente se había demorado, por ponerle un nombre, el tema de la apertura por el gobierno que tenía que negociar especialmente con China, y eso como que demoraba todo, dilataba todo. En realidad yo creo que el gobierno debería no importarle qué partido político gobierna en otro lugar, sino pensar en el mercado argentino. Sin duda, pero bueno, hoy Argentina ha tomado una posición diferente a la que estábamos acostumbrados. En cierta manera, no sé si es la correcta, eso es lo único que determina esas cuestiones del tiempo, pero creo que es importante tener una posición. Esa posición, a lo sumo, algunas veces podrá, con comercios como el chino, en donde está prácticamente en las antípodas de la línea que estamos teniendo como somos República Argentina, demorará, pero finalmente, los chinos saben que en Argentina van a encontrar calidad y haber una posibilidad de mucha producción, así que podrá demorarse, pero seguramente se terminará arreglando y no vamos a tener mayores inconvenientes. Lucas, abusando de la gentileza, 2 preguntitas de parte mía y cierro. En la agenda de reclamos al gobierno, más allá de que evidentemente hay un acompañamiento en general de las entidades hacia la política actual, el tema retenciones, ¿tienen expectativas que este año se avance en llegar a las retenciones cero o lo ven complicado? No, bueno, yo no sé si retenciones cero. Yo creo que se va dando el escenario para que dentro de no mucho tiempo haya novedades. Eso depende muchas veces del equilibrio fiscal y de diferentes cuestiones cómo se vayan manejando, pero lo cierto es que a lo largo de este tiempo tuvimos las señales claras de que el gobierno, cuando se siente cómodo en una situación que llega por todo lo que viene haciendo, siempre termina eso desembocando en alguna baja de retenciones o en algún alivio hacia varios sectores, no solo hacia el campo, pero bueno, particularmente a lo mejor en el campo como nosotros estamos y la retórica de las retenciones como es tan importante y tan añeja, siempre termina a lo mejor pegando más en los medios. Yo creo que sin lugar a duda este año va a haber en algún momento del año, no sé en qué tiempo, pero seguramente va a haber algo de nueva baja de retenciones. Hay que acordarse que nos queda algo en ganadería y seguramente, a medida que vayamos avanzando de los números que estamos, no digo en soja porque todavía está bastante alta la retención en soja, pero en el resto de los cultivos, paulatinamente, creo que de aquí al cero estamos muy cerca, o sea, significa muy poco esfuerzo y cada vez se va va a significar mucho menos esfuerzo para el gobierno. Así que creo que no estamos muy lejos de tener nuevas noticias. Esperemos que todo se alinee y esperemos, al mismo tiempo, creo que también una condición, si bien no tiene nada que ver con el campo, pero indirectamente nos afecta, esperemos que pueda seguir la tendencia del riesgo país a la baja. Hay que tener en cuenta que en julio como en enero, hay vencimientos de deuda y de esos 4.000, 5.000 millones de dólares, un alto porcentaje de ese dinero es capital. Entonces, si uno logra ordenar, como viene haciendo este gobierno, la macroeconomía, si logra seguir bajando el riesgo país, el acceso a financiamiento, como lo hemos visto esta semana, donde colocó un nuevo bono el gobierno, donde tuvo mayor demanda de lo que había ofertado, donde la tasa fue un poquito inferior a la que se había propuesto. Esto, si antes de julio se empieza a rolar o se puede hacer el rollover necesario del capital, creo que van a empezar a sobrar muchos más recursos y creo que de ahí puede decantar alguna noticia adicional.
Esto no quiere decir que lo que yo diga sea palabra santa, ni mucho menos, ni tampoco generar falsas expectativas, pero creo que es un dato de la realidad que el gobierno fue comportándose de esa manera y estamos probablemente en las puertas de un comportamiento igual al que habíamos tenido anteriormente y donde habíamos tenido buenas noticias. Ahora sí, la última consulta, que no tiene mucho que ver con la actualidad, es más teórica, diríamos. Uno escuchaba, hace poco conversábamos con un teórico del cooperativismo, no del cooperativismo agropecuario específicamente, pero sí del cooperativismo en general, y tenía una posición muy crítica respecto de este modelo económico, entonces donde decía que estos modelos liberales feroces, ese era el adjetivo que usaba, en definitiva en algún momento iban a terminar con las cooperativas, con el cooperativismo, sobre todo con las cooperativas chicas. La pregunta es, desde tu mirada, ¿el cooperativismo puede desaparecer en un modelo tan ortodoxamente libertario o el cooperativismo, por el contrario, es una herramienta para competir dentro de ese modelo? Bueno, justamente yo creo que el donde abreva es en lo que decía al final. Justamente ante un escenario de estas características, lo que le va a dar un paraguas, un amparo al productor es asociarse dentro de un esquema capitalista, en donde el capitalismo, digamos, no sea todo de capital, sino que sea con cara humana. Y esa parte del capitalismo la ejercemos las cooperativas, en donde el centro es cada ser humano, cada asociado, y allí es donde encontramos ese apalancamiento para fortalecer, estirar la captura de valor en la cadena y de esa manera conseguir esa escala que algunas veces uno, por ser pequeño o mediano productor, o porque a lo mejor es gran productor y también le gusta estar en la cooperativa, y bienvenido sea, pero bueno, en ese universo uno logra tener ese plus que necesita, que algunas veces no se lo da la escala que uno tiene. Entonces creo que esto refuerza, por supuesto que nos brinda un compromiso adicional, en donde seguramente va a haber muchas cosas, como muchos productores lo ven, como muchos comerciantes lo ven. Hoy ha cambiado y creo que va a seguir cambiando un poco la manera de hacer negocios. Hay que ser muy criterioso y recalcular de manera muy fuerte la impronta ante la coyuntura actual. Antes, había muchas cuestiones de la economía que maquillaban muchos errores, muchas ineficiencias. Bueno, hoy eso se ha invertido, y si nosotros no trabajamos fuertemente en tratar de ser lo más eficiente posible, tener la menor cantidad de errores, buscar la forma de apalancamiento que sea sumamente eficiente también, y ahí es donde recobran fuerza las cooperativas, en donde un productor, pequeño, mediano productor, siendo que tenemos un universo de que hoy todavía se está reacomodando y el crédito está relativamente caro, dentro de la cooperativa se pueden construir y se construyen sistemáticamente alternativas para poder cubrir esos espacios de financiamiento que sean acordes al ciclo productivo, o siempre se le busca la vuelta para poder estar a la par del productor y para poder darle una mano, y sobre todo, para lo más importante, que todos los productores se sientan contenidos para que sigan siendo productores, que es la madre del borrego. Contener y no perder más productores en la Argentina es sumamente importante, no solo por todo lo que se genera, sino por todo lo que se genera en los pueblos del interior, en donde vivimos y sufrimos el día a día del campo. Lucas Mañano, presidente de Coninagro, hablando de todo un poco, de la Expo La Ganadera, pero también de esta coyuntura tan especial que está viviendo el sector agropecuario en la Argentina, y dentro del sector agropecuario, obviamente, el sector cooperativo. ¿Tu obra social o prepaga te niegan una prestación? ¿Sabías que podés hacer valer tus derechos a través de un amparo de salud? Si te rechazan o demoran prestaciones por discapacidad, medicamentos, internaciones o cirugías, la doctora Georgina Campos puede asesorarte y acompañarte en cada paso. Consultas al 343-504-4567. Atención personalizada y compromiso desde hace 20 años.
¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram Sociedad Rural Federal, Facebook Sociedad Rural de Federal. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Estás escuchando Código Campo. El lugar del campo en la ciudad. Y entramos en el tramo final de Código Campo. Lo decíamos al inicio del programa. Le hicimos una nota al doctor Eduardo Novelli, que es técnico del INTA Paraná, después que hiciera una charla, que diera una charla en el marco de la Expo La Ganadera en Ramírez, hablando sobre erosión hídrica. Y como lo decíamos al principio, como lo comentábamos al inicio del programa, hace muchos años, hace más de 30, 35 años, cuando en Entre Ríos se comenzó a trabajar muy fuertemente y muy bien, haciendo entre otras cosas, haciendo una ley que fue vanguardista, no solamente en nuestro país, sino también en la región. Se hablaba sobre todo del control de la erosión a través de la construcción de terrazas, de curvas de nivel, etc. Después la mirada se fue ampliando y ahora hay una mirada más abarcativa de la problemática sobre este tema, porque no solamente se trata de rotación de cultivos en esto. Sobre este tema entonces lo consultamos a Novelli y esto nos decía. En realidad lo que ha ido cambiando un poco es que se siguió estudiando y hace muchos años atrás se hablaba un poco más de que había que descansar el suelo, dejar el suelo descansado porque eso le hacía bien a los cultivos y siempre se tenía la idea de que había que ir rotando, pero hoy se fue viendo que gran parte de el problema que nosotros teníamos es que el invierno lo teníamos desaprovechado. Entonces la idea es, se fue cambiando esa lógica de decir, bueno, usemos el invierno, empecemos a hablar ya de secuencias, no solamente esa rotación con maíz, porque antes muchos pensaban, hago rotación porque pongo un maíz, por ejemplo. Y no, cuando pensamos en una secuencia, era la rotación. Entonces tenemos que pensar en distintas alternancias de cultivo, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de cultivos agrícolas hablamos de secuencias de cultivo, ¿no? Cómo los ponemos, cuál en vez de invierno, verano, cómo se van intercambiando. Y este último tiempo está muy fuerte el tema de usar el invierno, ya sea con cultivos dobles o con cultivo para grano invernal y el estival obviamente, o bien como cultivos de cobertura, ¿no? Así que esa es un poco la idea que ha ido cambiando y tratar de usar básicamente ese invierno porque si usamos, aprovechamos mejor el agua, la rotación, podemos usar un cultivo leguminoso que nos esté proveyendo nitrógeno para el cultivo siguiente. Entonces ya cambiar un poquito la mirada enfocada en el cultivo, pensar enfocada en la secuencia de cultivo, en la rotación, mirada un poco más del sistema, ¿no? Eso ya no se discute, esa es la clave, Diego. Va por ahí la cuestión, o sea, ya muchos trabajos, o sea, lo que yo traté de poner énfasis mostrando resultados de largo plazo es que muchas de estas cuestiones se ven a largo plazo. Entonces,
quizá uno empezó, cuando se empezó todo el tema de la siembra directa, si no, la siembra directa no anda porque los primeros años no me da nada y después se empezaba a ver, y después fue viniendo esa siembra directa, empezó trayendo otros problemas de que había maleza y no era el problema de la tecnología en sí, era en cómo le estábamos haciendo el uso, que estábamos usando un monocultivo. Entonces, en la medida que se empezaron a utilizar ese invierno, empezó a tener un mejor manejo no solo de las malezas, un mejor control, o sea, mejoras en el cultivo siguiente. Y ya ahora al mirar el sistema, ya no pensás solamente en ese cultivo siguiente, pensás en los componentes, ¿tá? Entonces, si vos pensás en una rotación, vos podés decir, bueno, hoy quizá el trigo no me da, pero si yo hago toda una rotación, en el largo plazo las evidencias te van dando que vos de a poquito vas a poder mejorar esos rendimientos o al menos mantenerlo y evitar las pérdidas de materia orgánica. Yo traté de reforzar mucho ese tema porque, bueno, la materia orgánica es el indicador clave de salud del suelo, es muy importante. Entonces, cuando un suelo tiene poca materia orgánica, un suelo puede ser menos productivo. Y lo que nosotros venimos viendo es que aquellas rotaciones que son agrícolas intensificadas, muy diversas, permiten al menos mantener los niveles de materia orgánica. Algo pueden seguir cayendo en la fase todavía con agricultura. Y para evitar esa caída es importante también el tema de los sistemas mixtos, de meter la ganadería dentro de los sistemas. Me parece que es una práctica que es muy interesante, sobre todo volver el suelo, al campo mixto de... Claro, eso, sobre todo en lugares donde son suelos que no son totalmente aptitud agrícola. Nosotros, si nos fijamos en Entre Ríos, no todos los sitios son totalmente agrícolas, no son todos los suelos totalmente aptos para agricultura. Que lo hagamos no quiere decir que sean totalmente aptos. Entonces, si nosotros nos fijamos en un suelo de Victoria es una cosa, si nos fijamos en un suelo de Pergamino es una cosa, de Venado Tuerto, si nos vamos a una zona de La Paz, o nos vamos a Federal, o nos vamos a Quenismo, un poco más arriba, encontrás que hay suelos que, tienen mucho más limitaciones. Jorge lo reflejó muy bien en la charla anterior, en la parte anterior, donde él nos mostraba de que infiltra mucho menos, tenemos mucho contenido de arcilla. Entonces, esos tipos de características que hace el suelo hace que vos tengas que cuidarlo más, son suelos mucho más frágiles. Entonces, realmente, hacer esos sistemas mixtos sería mucho más beneficioso. Bien, Leonardo, uno como periodista viene escuchando ya hace varios años que de estos temas se vienen hablando. Hoy en una cooperativa que es esencialmente ganadera se viene a hablar de innovación hídrica, digamos, y los convocan. Quiere decir que hasta el ganadero le importa esto, no solo al agricultor. Pero digo, se viene hablando de todos estos temas, de los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio. Sí. La adopción por parte de los productores de esta secuencia, de trabajar en secuencia, de ver el número final del rendimiento y no de un solo cultivo. Digo, esa secuencia, esas sugerencias que están haciendo ustedes con tanto énfasis ante tanto tiempo, ¿es adaptada por el productor? ¿Va lenta la cosa? Sí. ¿Cuáles son las dudas que aparecen? ¿O es simplemente una cuestión económica? Porque antes le dábamos la soja y la soja nos salvaba. Yo creo que obviamente lo económico es lo que marca básicamente el ritmo, la tasa de crecimiento más o menos de adopción. Pero hoy también se están empezando a ver otra cosa. Yo me acuerdo ya por el año 2006, 2007, que se probaban los cultivos de cobertura en el INTA, y uno decía, bueno, sí, retiene menos agua, tal los trabajos de Cabildo en su momento, que miraban mucho eso. Y en ese momento hablar de cobertura, decía sí, y fíjese que todavía hoy estamos con adopciones bajas, de 7%, a veces sube al 13, 14, adopciones son bajas. Pero el concepto fue creciendo. Yo creo que en la última diapositiva que mostré con cuál fue el crecimiento del trigo, hoy el trigo está cerca de las 600.000 hectáreas, ¿no? Entonces, que es el principal cultivo invernal. Entonces, ha subido la cantidad, el uso del invierno, que hace algunos años atrás veníamos planchados en esas 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas de trigo. Entonces, hoy el invierno se está utilizando y de esa manera yo creo que también por parte es porque la rotación, la cantidad de malezas se han puesto más compleja, más difícil. Los costos con lo que uno en el sistema de siembra directa, las aplicaciones que se hacían para controlar algo ya no bastaban, porque antes estábamos básicamente, las controles eran casi exclusivamente con un único herbicida, con el glifosato, y ya empezás mezclas más complejas, cada vez se pone más complejo el sistema. Entonces ya hay que empezar a cambiar la cabeza en decir, no, necesito otras cosas, necesito darle competencia al suelo, ir cambiando. La alternancia de cultivo te permite también la alternancia de distintos tipos de herbicida en el caso, o de otras prácticas. Yo con esto no quiero decir que solamente tengamos que ir a la directa. Hoy hablaba recién con una productora que me consultaba de eso, sino de llevar el concepto de tener ese suelo ocupado, de lo más que se pueda. Obviamente puede venir un año que viene seca y no con eso uno tiene que ir corriendo a intensificar. Quizá un año de donde uno pueda levantar la pata, pero si viene año llovedor y vos ahí tenés exceso hídrico, vos podés usarlo. Y de hecho en otras zonas del país, eso es algo interesante,
han logrado manejar el tema de las napas. Hay zonas en el país, por ejemplo en Córdoba, que tienen ascenso de napa, y en eso ellos ya tienen un sistema que cuando viene alta la napa sugieren poner cultivos invernales para poder reducirla. Entonces, fíjense la importancia que ya no solamente pensar en ese cultivo, sino pensarlo como el sistema, porque todo está afectando a todo. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo insisto con esto del cambio de cabeza que planteaba, digamos. ¿Qué se puede hacer los técnicos, los gobiernos, los periodistas, para que ese proceso de cambio de cabeza sea más, diríamos, más acelerado, si es que se puede acelerar? Y yo creo que... ¿Por dónde pasaría la estrategia? Bueno, yo creo que lo de hoy es una estrategia interesante. Uno viene dando charlas en el INTA o con la facultad, y vos ves que normalmente ves técnicos, es cierto, tener el acceso al productor también es importante. Yo creo que esta posibilidad que vos bien mencionaste al inicio, lo veo fundamental, de poder tener un mano a mano con el productor, que lo pueda ver, que pueda ver los datos. Por ahí son datos que pueden llegar a ser complejos, uno lo trata de bajar a un lenguaje más para poder charlarlo mejor, para poder entenderlo, pero hay cosas que me parece que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir salir de nuestra oficina, charlarlos en el campo, seguir difundiéndolo, y obviamente que necesitamos políticas que acompañen, que eso ya es otra cuestión. Y bueno, muchas de esas políticas... Independiente, ¿no? Sí, no hablo de partido, el tema... No, pero necesitamos política de apoyo hacia el medio rural, de retenciones, de bajar el tema de las retenciones, sobre todo, te diría al revés, incentivar al productor que hace las cosas bien, porque hay productor que hacen las cosas bien. Entonces, hoy tenemos herramientas, existe la herramienta del productor PASE que se ha hablado, que también es decir, si vos haces las cosas bien y tratás de rotar, bueno, vos no sos igual que la persona que no lo está haciendo. A la medida que nosotros empecemos a diferenciar eso y darle un valor agregado a la producción, yo creo que eso puede ir movilizando, ¿no? Eso ya es un nivel a nivel política, pero creo que lo otro lo va a ir traccionando. El mismo sistema nos va llevando. Hoy esto que estamos viendo, este crecimiento del trigo, ya es algo que nosotros quizá lo veníamos charlando hace mucho, si no, tenemos que no tener el suelo descubierto. Y no avanzó por ahí. O sea, decíamos, no tenemos que poner cultivo de cobertura, no avanzó por ahí, avanzó porque hubo un cambio económico, los precios bajaron, o sea, hay otras cuestiones que te traccionan, pero hoy estas discusiones no es solo acá, se está dando a nivel mundial, y eso también, hoy está habiendo cambios y jugadores de otros lados que están mirando a la Argentina, que están mirando a las mejoras de los sistemas como tener, es decir, que hacer siembra directa, hacer cultivo cobertura, qué va a pasar con los granos que vendemos acá de otro lado, Unión Europea, es algo que se está hablando y cada vez se va a imponer mucho más. Entonces, realmente empezar a cuidar el campo, empezar a tener trazabilidad, va a valer. O sea, yo te digo, esas cosas cada vez se están mirando más. Entonces yo creo que hay cositas que hay que empezar a ir maquinándolas. Leonardo Novelli, técnico del INTA Paraná, dándonos su mirada de la erosión hídrica hoy en Entre Ríos, el momento que está viviendo nuestra provincia con este tema, vinculado a este tema que, como decíamos hace un ratito, es la principal limitante de la producción agropecuaria en nuestra provincia. Se nos terminó el tiempo, queridos amigos, nos vamos. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta hora de programa con todos ustedes y nos reencontramos exactamente dentro de 7 días. Hasta entonces, muchas gracias y que tengan el mejor de los fines de semana posible. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.